la primera parte, la clase número 1, la parte de psicología, excelente que la comiences por allí porque es muy, muy importante prepararte psicológicamente. Luego, la parte técnica, que viene siendo el análisis técnico, en el cual hay una información somera, es algo light. Sin embargo, te da algunos lineamientos por donde continuar ahondando. Y esta, la clase de fundamentales, pues igual, te va a dar una idea de qué deberías ir incorporando a tu estrategia de trading. Ok, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está todo? ¿Cómo les terminó de ir su semana o cómo va ese fin de semana? En este momento, hoy día sábado, exactamente a la 1:05 de la tarde. Hoy es día 9 de marzo. ¿Qué les parece? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo van las metas, los proyectos? ¿Cómo va su trading? ¿O cómo va su deseo de ser trader? El día de hoy traigo una clase que su nombre lo dice todo, es fundamental. Es una rama que muchos utilizamos para hacer trading y que honestamente es importante tomarla en cuenta. Hay quienes única y exclusivamente se dedican al análisis técnico. Yo considero que debemos tener ambas informaciones, debemos hacer ambos análisis. El análisis fundamental es imprescindible. Se basa en eventos, por ejemplo, geopolíticos. También podría darse alguna clase de información por parte de alguna compañía que pueda hacer que tenga algún movimiento a favor o en contra de su precio, de la acción. Por ejemplo, están los eventos climáticos. En fin, sin más, arranquemos por ahí. Esta es la agenda que tengo preparada para el día de hoy y es bastante simple, es bien concreto. Va a ser, espero sea una clase corta, bien condensada para que ya vayas construyendo tu estilo de trading. Debes cumplir ciertas etapas y para eso esta clase, la clase número 3. Conceptos, algunos conceptos allí básicos e importantes. ¿Cómo se compara el análisis fundamental con el análisis técnico? ¿Qué o cuáles son los riesgos del trading basado en fundamentos o en el análisis fundamental? ¿Cómo puedo minimizar los riesgos del trading basado en el análisis fundamental? ¿Cuáles son las noticias y cuál es su impacto en el análisis fundamental? ¿Qué es el análisis fundamental? El texto lo dice todo simple. Es un método de evaluación de los mercados que utiliza diferentes fuentes de datos para determinar el valor justo de un activo. Es decir, ya lo dice, varias o diferentes fuentes de datos. No podemos conformarnos con una sola fuente o porque en la página X publicó que las acciones están subiendo, entonces yo me guío por esa información. No, debemos cotejar varias fuentes. El objetivo del análisis fundamental es encontrar oportunidades de inversión cuando el precio de mercado se aleja de su valor intrínseco. Importante ese dato, ahorita lo vamos a desarrollar, pero ese concepto debemos tenerlo en cuenta, el valor intrínseco. Ya sea porque su valor está sobrevalorado, bien sea porque el valor de esa acción está sobrevalorada o porque está subvalorada. Ya lo vamos a revisar cada uno de esos elementos, ¿ok? ¿Qué podríamos considerar que está sobrevalorado? ¿Qué podríamos considerar que está subvalorado? Etcétera. ¿Qué es el valor intrínseco? ¿Cuál es la diferencia entre el valor intrínseco y el valor o el precio de mercado de una acción o de un activo? Simple. El valor intrínseco no es más sino el valor real de ese activo. Más allá de lo que podría decirnos el chart y en cuánto cotiza esa acción, por ejemplo, la acción de Amazon, o en cuánto cotiza la acción de Nvidia actualmente, o cuánto cotiza la acción de Apple, etc. Lo importante es poder tener claro cuál es el valor real de ese activo y cómo podríamos determinar ese valor real, entre otras cosas, y pues para eso quizás algunos economistas y personas con más calle en esto podrían apoyarme o quizás darme algunas otras luces en cuanto a la definición o lo que debemos tomar en cuenta, pero entre otras cosas toma en cuenta los, digamos, aspectos tangibles de esa compañía o de ese activo y lo intangible
qué tanto está cotejado o qué tan bien está relacionado lo que representa el chart, el valor que tiene en el chart, en el gráfico, si lo comparamos con todos sus activos, el flujo de caja, por ejemplo, todo su inventario. En realidad toma muchos aspectos en cuenta. Entonces es allí donde hacemos la comparación entre el valor intrínseco y el valor del precio del mercado. Una cosa es lo que realmente cueste y otra cosa es lo que pueda decir el chart, el gráfico. Ya la historia ha demostrado en muchos casos la sobrevaloración de algunos precios de algunas compañías y que en algún momento corrige y corrige a la baja. Digamos que para hacer el análisis fundamental, tú debes tomar en cuenta, entre otras cosas, por ejemplo, obviamente elegir el activo, ¿no? Es importante determinar el activo del que vamos a analizar. Tienes que recopilar información, entre otras cosas, pues los estados financieros, los informes de gestión, por ejemplo. Hay noticias, hay eventos. Si en algún momento ha surgido algún evento que pueda influir en el precio de esa acción, tú debes tomarlo en cuenta, tú debes saber. Personas como Warren Buffett, por ejemplo, el señor Warren Buffett, utiliza el análisis fundamental porque determina y le da una visión a largo plazo. Esa es su estrategia y su interés de inversión a largo plazo. ¿Cómo se compara el análisis fundamental con el análisis técnico? ¿Cuáles son las diferencias clave entre ambos, ¿no? El enfoque temporal, ya decía, muchos inversionistas trabajamos a corto plazo. Gráficos intraday, gráficos horario, gráficos diarios, gráficos semanal. Pero el análisis fundamental, cuando se toma en cuenta y cuando se trabaja, la visión es a largo plazo. El objetivo de ese análisis fundamental, determinar si realmente lo que está diciendo el precio en el chart es el precio de esa acción o de ese activo. Aquí un pequeño ejemplo de algunas compañías que han dado algunos resultados y han hablado sobre algunas posibles proyecciones. Está el impacto que generan en el mercado. ¿Qué o cuáles son los riesgos del trading basado en fundamentos o en el análisis fundamental? El empleo fuerte no cae, continúa siendo muy resiliente el empleo en Estados Unidos. Genera volatilidad en el mercado, una información como es. Si estamos dentro del mercado, tal como salió una noticia el día jueves, información desactualizada, pues vamos a tomar decisiones erróneas, equivocadas. Error en la interpretación de datos. Se supone que al haber fuerte signos de empleo, buenísimo, pero no es lo que está esperando el inversor en este momento. El inversor está esperando que el empleo se debilite. ¿Por qué? Porque es uno de los aspectos que la Reserva Federal está tomando en cuenta para continuar con sus niveles restrictivos de tasas de interés o comenzar a disminuir las tasas de interés. Eventos impredecibles, por ejemplo, como cuando surgió la pandemia, el COVID. Nadie se lo esperaba. Todos aquellos que estábamos dentro del mercado ese día o esos días, pues comenzamos a sentir el problema de esta pandemia cuando empieza a revertirse los precios de los activos, caídas de más de 25, 50, 70% en los índices, por ejemplo. Y el tiempo de reacción. El tiempo de reacción es importantísimo. Ya veremos ahorita un ejemplo en el gráfico de cómo con la salida de un dato tiende a que en pocos minutos, de hecho en segundos, se dispare al alza o a la baja un activo cargando con nuestra cuenta, con nuestros stop, cargando con nuestras posiciones. Entonces, el tiempo de reacción es importante. ¿Cómo puedo minimizar los riesgos del trading basado en el análisis fundamental o en los fundamentos? Entre otras cosas, la diversificación. No puedes poner todos los huevos en una sola canasta. Es decir, si estás dentro del mercado, lo mejor sería que tengas la oportunidad de tener diversificado tu cartera para que en caso de algún evento, de surgir alguna noticia, el impacto pues sea, digamos,
equilibrado en tu cartera. Educación continua. Es una profesión que no dejas de aprender y la educación continua es importante. Análisis complementario. Aquí es donde debo decir que agrega a tu análisis el análisis técnico. No te quedes solamente con lo que ves en los titulares de noticias. Agrega a tu análisis la parte técnica que te permita cotejar si una acción está sobrecomprada o si una acción está sobrevendida. Allí es cuando tú puedes tomar en cuenta y cruzar la información. Gestión de riesgo, muy importante. Maneja el riesgo de tu operativa. Uso responsable del apalancamiento. Cuando abrimos una cuenta de trading, una de las cosas que queremos hacer es sobreapalancarnos para poder aspirar a una mayor ganancia. Pero cuidado, porque cuando hay sobreapalancamiento, sí, el beneficio es que se pueden multiplicar a favor los ingresos. Pero en la medida en que vaya en contra de ti el mercado, justamente se va a multiplicar las pérdidas. Hay futuras clases de las que voy a hablar. Una de esas va a ser justamente eso, gestión de riesgo, el apalancamiento, etc. Por ahora simplemente pues darte una idea de que hay que tener cuidado cuando se abre una operación, porque probablemente si estás dentro del mercado y surge una noticia en el que de pronto tu stop está muy largo o simplemente está sobreapalancado, probablemente pueda generar en ti una gran pérdida o la totalidad de la pérdida de la cuenta. Evaluación de la calidad de la información, muy importante, y paciencia y disciplina, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son las noticias y cuál es su impacto en el análisis fundamental? Por ejemplo, lo que decía al principio, cambios de la política monetaria, informes económicos, eventos geopolíticos, guerras, por ejemplo, desarrollos tecnológicos, resultados corporativos. Aquí tienes un ejemplo, un sitio web, se llama investing.com. Estoy muy contento que estés viendo estas clases. También te invito a que te suscribas al canal. Cualquier información, allí tienes mis datos. Con mucho gusto estamos para conectarnos y conversar. ¿Okay? Un abrazo, que les vaya excelente y en la próxima semana una nueva clase. Un abrazo.